Hola a todos, soy Alejandro Saavedra y esto es Observatorio Social. Nos encontramos en esta oportunidad con Agnieszka Céspedes, candidata con el número 16 por Victoria Nacional. Bienvenida, Agnieszka, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida por el espacio, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Agnieszka es madre de 2 hijos en edad escolar, especialista en gestión privada, tiene más de 15 años de experiencia, por lo que me indican los apuntes acá. Tengo el gusto de conocerla, es activista en favor de los derechos de las familias, de la educación, de los niños, de los adolescentes, fundadora de ANAPEF, que es una iniciativa ciudadana que vela por los derechos de los niños y de las familias para el acceso a una mejor educación. De verdad es una labor encomiable la que has realizado durante este tiempo, Agnieszka. Cuéntanos un poco más, ¿cómo nació la iniciativa de ANAPEF? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Uno como mamá, y en mi caso, mamá soltera, porque me hago cargo de mis 2 hijos, tiene claro pues que lo que iba a venir cuando hay un momento y una situación de poder, porque entendamos algo, Alejandro, simplemente en Lima, oferta educativa está concentrada en el sector privado, es decir, del 100% de colegios que hay en Lima, 70% son privados. Entonces, nunca he encontrado, yo personalmente, y tampoco las personas que conozco, una plataforma donde a los papás que pertenecen a la escuela privada se les escuche, mesas de diálogo o alguna plataforma. Así que dado que era evidente que las clases en marzo del 2020 no se iban a poder dar, dado que la pandemia iba a ser que se postergue, probable como pasó, ¿no? Un tiempo bastante largo, no vi respuesta en los colegios, así que decidí, como dirían coloquialmente, tomar todo por las astas y decir, algo acá, vamos a empezar a hacer las cosas bien, así que empecé esta iniciativa ciudadana, estando yo sola, con un solo post donde invitaba a más personas a unirse, así que así fue como creció. Y en 30 días ya teníamos más de 130.000 familias, ¿no? Creció bastante grande. Yo misma hice mis primeras llamadas a los medios presentándome, yo misma redacté la primera carta del presidente Martín Vizcarra, grabé videos que solté, ¿no? Y así fue como se comenzó esta lucha, con bastantes acciones, sin importar las trabas o barreras que hemos tenido, ya digo hemos, porque es un equipo conformado por papás, ¿no? Que hemos tenido a lo largo del 2020. Hay mucha burocracia en el Estado, el famoso elefante mastodónico, lento y burocrático, donde todo es la carta, el memorial, el oficio, la espera, ¿no? Entonces, nosotros los que venimos de gestión privada, no nos gusta el espera que yo lo pueda leer y son 30 días hasta que te respondo y te respondo el día 29 de la noche, más o menos. No nos gusta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la actividad, a la gestión rápida y a avanzar, avanzar, avanzar. Entonces, dado que había tantas trabas, no fui por un frente, nada más que el Ministerio de Educación, los medios y el Congreso. Avanzamos por 3 frentes en simultáneo, ¿cierto? Porque lo que buscamos no era nada más la pensión justa, era que sí, nos cobren por el servicio nuevo que nos estaban dando, efectivamente, que no vulneren el derecho a la continuidad de educación de ningún niño, ¿cierto? Y que todos estos chicos que habían migrado ya de la educación pública sean también atendidos, porque lo que no sabemos es que han estado cerca de un mes y medio, dos, con el tutor de bienvenida sin hacer clases. Es verdad. Y hay 2 puntos ahí que me han parecido súper interesantes. Uno, ¿a qué consideras que se debe el éxito rápido de la iniciativa? Es decir, ¿cómo evalúas tú de dónde procede una respuesta tan dinámica, tan enérgica de los padres que normalmente han sido, valgan verdades, en promedio bien quedados con la educación? Se había caído en la mala costumbre de ponerlos en el colegio, pagar la pensión y ya dar todo por sentado. Entonces, ¿qué ha cambiado en el padre de familia
moderno que está buscando algo más. Eso es lo primero que quería preguntarte. Y lo segundo, también que nos contaras un poco para que todos conozcamos tu experiencia en el sector privado, que la has mencionado en 2 o 3 ocasiones y que ha sido de vital importancia para generar un contraste con la burocracia estatal. Entonces, también para que el público y tus potenciales electores conozcan un poco más de tu trayectoria. Cuéntanos. Sí, por supuesto. Yo creo que todos los papás en el fondo tienen claro cuando se cometen abusos, pero lamentablemente el temor a uno, el que dirán, el temor a las represiones dentro de los colegios, porque sí, debo reconocer que algunos papás por pertenecer al grupo han tenido sanciones, han tenido intimidación, entonces esto generado pues que llegue a un punto de ebullición. Es como que tú aguantas, aguantas, aguantas y basta que haya un clic, un momento en que alguien dice algo y dice hasta acá. Esto de acá no lo toleramos más. Es por este clic que todos salen, ¿no? Porque todos deben estar sintiendo, o la mayoría, pero no voy a decir todos, debieron haber estado sintiendo lo mismo. Es la injusticia, es me quedé sin trabajo, ¿no? Porque me han puesto suspensión perfecta. ¿Cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo el Estado va a ayudar a la educación? Porque el Estado siempre ha considerado la educación como un costo, pero es una inversión. Y el hecho de no haber invertido en la educación es lo que tenemos ahora, ¿no? Una abundante corrupción, un Estado que es egoísta, personas que piensan en sí mismos y cómo lucrar durante un momento de emergencia y de pandemia. Este es el resultado de una educación con más de 30 años deficiente, que no generó buenos ciudadanos. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, pues claro, vamos a seguir viendo esto como la ruleta, ¿no? El sinfín. ¿Cuándo va a salir este problema? Nunca, pues, porque nunca viste la educación como una inversión. Pero bueno, no capaz de acaso les llegó. Así es. Entonces, empezaron a saltar de poco que lo hagan así, de la manera más sencilla. Les llegó. Entonces, todos empezaron a decir, un momento, pero si yo no estoy pagando una pensión completa, tú me estás dando la mitad de las clases que te estoy pagando, porque no es gratuito, ¿no? Entonces, ¿por qué te las estoy pagando? ¿Se entiende? ¿Me escuchas? Sí, Sí. se entiende, se entendió perfectamente. Y es que, bueno, en verdad también hay algo que tenemos que cambiar como consumidores en el Perú, no solo para el tema educativo, es que somos probablemente campeones mundiales pagando mucho por muy poco, sea por educación, sea por comunicaciones, sea por salud, sea por todo. O sea, pagamos, por ejemplo, en el tema de educación, pensiones altísimas para recibir un nivel que es prácticamente el estatal en otros países, ¿no? Efectivamente, tenemos una de las pensiones más caras de la región, tenemos la cuota de ingreso o la cuota de inscripción más cara de la región, ahí sí podemos decir que somos el número uno, ¿no? Ahí Y está. claro, cuando debería ser que la escuela pública sea la número uno, para que el papá efectivamente pueda elegir. No estamos en democracia, en libertad de elección, pero el papá no elige, al papá no le queda de otra, porque como no abandonan un sector, que es el sector público, dejan que esta demanda, que tranquilamente podría irse a una buena oferta pública, al no existir la oferta pública, ¿qué cosa pasa con el mercado? Se va lo que queda, y lo que queda es la privada. Por eso la cifra, 70% de escuelas privadas solamente en Lima. Exacto. Y para complementar, te pregunté hace un momento justo sobre tu experiencia en el sector privado. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro. Bueno, trabajo en marketing hace ya, no sé, más de 15 o 16 años. La verdad que ya perdí la cuenta porque trabajo desde que estudio, con sus pausas, por supuesto, por el mismo tema de trabajar y estudiar, complicado es a veces. Y de hecho, la gestión siempre está del lado de uno en el sector privado, ¿no? Acá no hay que es para dentro de 2 semanas, normalmente mis jefes es para ayer y para hoy, y tú ves cómo lo haces, pero lo tienes que conseguir. Entonces, es esta experiencia la que siempre me hace que uno se batatee, ¿no? Uno diga, bueno, esta es la ruta, pero si esta ruta no la puedo hacer para conseguir este objetivo, pues
y me hago esta ruta y esta ruta más, soy estratégica. Entonces, el accionar y el conocer cómo hacer diversas estrategias para llegar a un objetivo, creo que es lo que ayudó, en este caso, a poder gestionar bastante eficientemente muchas cosas, porque hemos estado con el Ministerio de Educación, hemos impulsado, ¿no? Y hemos apoyado y hemos, digamos que, intercedido, persuadido, debería ser la palabra, a que las vacantes se abran, ¿cierto? De la escuela privada a la pública. Hemos también persuadido para que salga un DL o un interés del ministerio en que se transparenten los costos, y acá hay algo muy interesante, Alejandro, pues te lo comento. Hemos al mismo tiempo hablado o intentado hablar con Indecopi el año pasado, pero bueno, el año pasado fue un fructífero, no tenían todavía un buen orden en ese momento en la institución. Hemos ido a los medios y en simultáneo hemos tocado, y te digo que he tocado las puertas de un montón de congresistas. Y han habido algunos, especialmente uno, que la verdad es que le agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo que nos dio a los papás. Así que hemos trabajado con ellos, hemos trabajado varios proyectos de ley, y a las 8 de la mañana tú me veías a mí respondiendo invitaciones a las comisiones, ¿no? Y dando opiniones técnicas con el grupo de papás de madrugada y de amanecidas, y ¿sabes qué? Con mucho gusto, porque es momento que los papás y que las familias sientan, ¿no? Que son parte del Perú y que son parte del Estado, y que esta es la mejor manera de integrarnos y de involucrarnos. Así sea, en política así, empezando por una comisión donde sustentamos, hemos sacado 2 dictámenes adelante, y a pesar de eso, claro, los dictámenes nunca se debatieron, pues están en la eterna espera. Luego, las manos, como le dicen algunos, las manos extrañas a las cosas que pasan en nuestro Perú, que se pierden los papeles, ¿no? Cuando se tiene que debatir, el Congreso, en vez de debatir el Día de la Flor, tuvo que haber debatido algo de educación, no ha debatido. Todo el 2020 no debatieron nada de educación, y tenemos el compromiso de que se hacía un pleno educativo en noviembre. Bueno, llega un momento, Alejandro, que yo veo pues que a pesar de tantas estrategias y tantas acciones, y haber llegado a los objetivos, necesitábamos que esto se debata. Pero bueno, finalmente vi que no lo iban a debatir y así lo siguen paseando. Entonces tomo la decisión de, bueno, ustedes quieren jugar esto dentro del Congreso, entonces me voy al Congreso, es el siguiente paso. Y así fue como tomé la decisión, así de simple, ¿no? Porque yo tengo la convicción bastante real, y de hecho se lo enseño a mis hijos, que creo que va a ser la mejor lección de vida que les voy a dejar, no solamente a ellos, sino me imagino que a los hijos de mis amigas, que uno debe saber que por más difíciles que se puedan poner las cosas, cuando uno acciona bien y lo hace con una gran convicción, pues uno debe de enfrentarse a lo que se venga, ¿no? Y saber que las cosas buenas cuestan, pero que las acciones con un fin noble y con una causa justa, que es la educación, sí se pueden hacer, y que no hay que ser desesperanzadores, sino todo lo contrario, tener la esperanza, ¿no? De que realmente hay personas, yo en este caso me incluyo, que quieren hacer bien al país, bien a los niños y bien a las familias. Ese es mi fin mayor. No tengo más aspiraciones más que hacer las cosas bien, por amor, al simple hecho de hacerlo, así de claro. Qué bueno, qué encomiable y qué noble la motivación por la cual has decidido entrar en una arena tan complicada como la de la política. Y básicamente vemos que tu bandera es la educación. En cuanto a la gestión de este tiempo, ¿cuáles consideras que han sido tú los principales logros que ha obtenido ANAPEF, y cuáles consideras que son los principales desafíos o pendientes que afrontan y que afrontarías en esta nueva etapa de ser electa? Bueno, ANAPEF tiene como logros, primero, haber sido y ser la voz de los papás, ¿no? Haber podido hacer esta concentración de padres de familia y poder hacer de ellos una voz, y salir a los medios y expresar. Ese es el principal logro, porque eso no existía.
en segundo lugar, haber, como te dije, incentivado la migración de chicos. Nosotros hicimos una encuesta los primeros días de abril, antes que el ministro y el presidente anuncie que iba a haber una apertura de vacantes en el sector público. Nosotros hicimos una encuesta de casi 14.600 encuestados, donde más del 20% querían migrar a la escuela pública. Eso nos daba una data de proyección más o menos, y en ese momento, abril del 2020, habían cerca de 2 millones de niños en la escuela privada, pues nos estaba dejando ver cerca de 400.000 niños que iban a querer migrar. Entonces expusimos esta información y por supuesto la han tenido que ver, por eso que no pasaron ni 2 semanas y ya anunciaban la apertura para que puedan migrar los hijos. Eso es un buen logro. Luego, también en esta misma encuesta había una pregunta. ¿Ustedes volverían a clases el 4 de mayo? ¿Tú te acuerdas que el 4 de mayo iban a abrir los colegios, no? Sí. ¿No? Así es. Entonces, más del 80% dijo que de ninguna manera enviaba a sus hijos. Entonces, luego salieron a decir que no iban a aperturar los colegios y se postergaba todo, todavía me parece que hasta julio. Ahí tienes el tercer logro. Después tuvimos bastantes entrevistas donde dicen, ¿no?, que el servicio había cambiado, ¿no? Yo te he contratado, no sé, un taxi, por ejemplo, para que me lleves, no sé, de Chincha a Lima, y tú me estás mandando en triciclo, y quieres pagarme lo mismo, pues no hay forma, no hay manera. Entonces, me estás dando un nuevo servicio, con un nuevo precio. Eso fue lo que dije en cada entrevista. Es por eso que se generó entonces que el ministerio nos escuche y proponga y saque este decreto legislativo, que es el 1476, que le pedía a los colegios que transparentes y sus gastos, sus costos fijos y variables, y también le permitía al papá pedir la cuota de ingreso, porque nosotros reunidos con el ministro en su momento le explicamos, claro, usted puede decir que se vayan, pero si el papá ha pagado una cuota de ingreso o de inscripción, Alejandro, porque ya han cambiado de nombre, no eran los colegios de esa cuota de inscripción. Siempre hay forma de voltearlo. Claro, lo voltean, entonces ya no cobran una vez, sino que cobran la cuota de inscripción en inicial, en primaria y en secundaria. Entonces, siempre encuentran la forma, ¿ya? Entonces, el papá que ha pagado su cuota de inscripción o su cuota de ingreso se quiere ir del colegio porque ya sabe que no puede asumir las pensiones, pero claro, le pide al colegio que le devuelva la cuota de inscripción e ingreso. El colegio dijo, disculpe, te puedo decir, pero yo me quedo con tu plata. Pero ¿cómo si mi hijo ha estudiado, ha estudiado un año o no ha estudiado ni un solo año? Hay mamás, los papás, que los niños han pisado el colegio, y un día, cero. Y el colegio le dice, perdóname, conmigo no es, te puede decir ya, pero esa cuota, esto se queda conmigo. No me importa que lo hayas usado, no, se queda conmigo. Entonces es un abuso de poder, ¿no? Porque uno tiene que demostrar lo que vende toda la publicidad, que eso fue lo que les dije, ¿no? Si ustedes me están dando una oferta de valor como que me sienten familia, que van a enseñarle a mis hijos solidaridad y empatía, bueno, pues entonces demuéstrenlo con el ejemplo. Y eso fue lo que primero les reclamé y les dije públicamente, Alejandro, ¿no? Pero bueno, ahí tienes otro de los logros. Otro de los logros fue impulsar proyectos de ley. Uno de ellos es el 5743, que ante el vacío del decreto legislativo, donde indicaban los colegios transparentes, todo lo que tú quieras, pero decía, no podrán cobrar por servicios que han dejado de brindar, ¿cierto? Bueno, cuando le preguntamos a Minedu varias veces, bueno, díganos entonces, ¿cuáles son los servicios que los colegios han dejado de brindar? Se quedaron mudos, no hubo respuesta, no nos dijeron nada los papás. Entonces trabajamos en base a ese pequeño, a esa línea, en este vacío lo trabajamos. Elegimos, bueno, ya que ustedes no saben qué servicios son los que han dejado de brindar, vamos a trabajar sobre eso, ¿no? Y eso fue lo que salió con el PL 5743, donde se dan lineamientos al servicio virtual, que es otro servicio, y el servicio presencial queda
de otra manera, ¿no? Tradicionalmente, pero el virtual es otro. Y es ahí donde nosotros decimos, si nos van a cobrar, cóbrenos lo justo, lo que pertenece al servicio virtual, y cada una de los ítems que viene en la estructura de costos, pues se analizó, ¿no? No se analizó porque se me ocurrió a mí analizarla, sino que se hizo un estudio contable, ¿no? Y financiero, y se presentó eso para sustentarlo, ¿no? Y salió de ahí esto como un dictamen para debatir, está listo para debatir, pero nadie quiere coger la papa, nadie quiere ir al Congreso a decir, voten, pues ahora díganos a todos, ¿no? Y todos los partidos, todititos los que están ahorita en el Congreso saben de esto. Voten, díganle a los papás si están a favor o en contra, pero nadie se quiere comer la papa caliente. ¿Qué cosa quiero que se da? Creo que muchos no esperaban una reacción de los papás de esta manera, ¿no? Pero bueno, pues les llegó el momento. Así, yo Alejandro, esté donde esté, mi voz va a seguir saliendo así no les guste. Bueno, esperamos que siga saliendo tu voz. ¿Consideras tú que en el Perú hay una especie de lobby de la educación que impide o que obstaculiza la discusión, el debate, la generación de nuevos proyectos de ley o de un entorno un poco más justo? Porque cada vez se percibe menos aquella definición de que las instituciones educativas son instituciones sin fines de lucro, ¿no? Como que no es muy coherente con lo que uno percibe día a día a todos los niveles, orientado a todos los públicos. Creo que eso ya quedó demostrado, ¿no? La educación en el Perú no es solamente lucrar, sino que es realmente un privilegio. Y no solamente es un privilegio en el lado privado, sino en el público, porque el papá que no tiene el dinero para pagar la clase de inglés, ¿no? Que le cuesta 20 soles al mes, o la clase de computación, no estudia, o que no tiene para pagar la PAFA, se mete en líos. Entonces, la educación se ha convertido en un privilegio. Y cuando el Estado abandona la educación, pues se genera esto, ¿no? El lucrar con un derecho, el lucrar con, no importa si el papá ha perdido el trabajo, le ha dado COVID, quedó en un huérfano de madre, no importa, págame, tú ya ves cómo pagas. Lo siento mucho, o me has pagado impuntual, porque hay papás que han podido pagar a fin de año o en partes, más alumnos, o tal vez tener una mejor cuota de ingreso, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Me llega, no, tú me has pagado impuntual, y como me has pagado impuntual, me has roto el contrato. Así que yo me descuento tu cuota de ingreso y a fin de año te vas. Pero ¿cómo? Si mis hijos están acostumbrados, están 5 años en el colegio. Qué pena, o sea, lo siento. Entonces, hay una posición de poder grande, y en el Congreso, pues, yo no puedo aseverar algo, no, porque no me consta, no lo tengo fotografiado, aunque me encantaría, te soy sincera, pero sí puedo intuir que, por supuesto, pues no les conviene. ¿Cuántos partidos deben de tener intereses en educación o en colegios? ¿No? Yo creo que hay algunos que tienen intereses en colegios que calculan pues que el negocio no le hace bien. Y si nos ponemos a analizar un poquito más, por ejemplo, más profundo, que es lo que yo ayer comenté en un programa que fue invitada, el tema de la cuota de ingreso. Apoyamos nosotros también, impulsamos un proyecto para que prohíba el cobro de la cuota de ingreso, para que las pensiones en colegios privados se rijan en los incrementos en base a un factor, ya sea la inflación, por ejemplo, ¿no? Y entonces el papá puede hacer una proyección de cuánto le va a costar la educación de su hijo en toda su vida en el colegio, y que no entre con una pensión de 100 y acabe con una de 600, pues porque no es razonable ni es coherente, ¿no? Al final es un atrapa, es como que ven acá, te voy a cobrar esto, te ponen el garrote en las piernas con la cuota que te quieres ir, no puedes, ¿no? Te quedas atrapado. Entonces, es bastante interesante que cuando analizamos todas las estructuras de los colegios, porque tenemos casi todas las estructuras de los colegios, hay una partida que no aparece por ningún lado. Pero mira,
han podido dar descuentos. Algunos han dado 5% de descuento, otros han dado 10, 15, 20, algunos 40%, y ahí le han metido todo, ¿no? La depreciación, el alquiler, el pago de todos los profesores, lo que estamos de acuerdo, eso no se debe de tocar. Han puesto las vacaciones, todos los gastos, todos los costos, ¿no? Si iban a hacer mantenimiento, si iban a construir algo, si iban a hacer, no sé, pues, el hueco, el jardín, todo. Bueno, al parecer han demostrado también que no necesitan la cuota de ingreso porque con las pensiones les basta para Les poder basta y sobra. Exacto. Así es. Así que, Ahora, ¿dónde quedó la cuota? bueno, ¿dónde quedó la cuota? Podemos hacernos algunas ideas. Ahora, surge aquí un debate, que es un debate que vas a afrontar en el Congreso, eh, respecto del papel del Estado. ¿Qué tanto puede, qué tanto debe intervenir el Estado en cuestiones regulatorias, en cuestiones de incentivos? ¿Se deberían regular las pensiones? ¿No se deberían regular? ¿Se deberían brindar un incentivo? ¿Se debería dejar que el mercado se regule solo? Nos vamos a encontrar en este Congreso con bancadas de todo el espectro político, desde la izquierda más recalcitrante y el intervencionismo estatal absoluto, hasta el liberalismo más completo que te diga simplemente esto es libre mercado, ¿no? Como si se tratara de, no sé, las compras en algún supermercado. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es la cima entre dos abismos en la que debería posicionarse el Estado desde tu punto de vista en cuanto al control, bueno, no control, o la política de precios para las instituciones privadas? Sean nidos, colegios o universidades, institutos o universidades. Mira, yo creo que ningún extremo es bueno, ¿no? Yo no estoy en contra de la empresa privada, pero estoy en contra de absolutamente cualquier abuso, ¿no? Cualquier abuso. Entonces, tenemos que ver algo, ¿no? El mercado no se va a autorregular si tienes predominantemente una oferta privada tan grande, tan cohesionada, están bien cohesionados, ¿no? Y donde nadie se ha atrevido a decirles ni pero, ¿no? Porque es como que, si me tocas, se malora tu educación, porque yo te estoy ayudando, porque tú no puedes dar educación. Bueno, entendamos algo, ¿no? La educación es el único servicio público, y parece que no les gusta la palabra, servicio público brindado por privados que no tiene un regulador, porque todos los demás sí lo tienen. Entonces, hasta ahí puede llegar el Estado y es la obligación de que lo haga. ¿Por qué? Porque tiene que regular este servicio público, no el precio. Nadie le va a decir cuánto va a marginar por su precio. Si quiere marginar 100, 50, 30, que lo haga. El papá tomará la decisión, ¿no? Pero el servicio público sí se va a regular, especialmente por el tema contractual, especialmente cuando el servicio cambia o varía, como ha pasado ahorita, ¿no? Y no hay un ente que regule. Esto tiene que cambiar, porque pandemia vamos a tener, Alejandro, probablemente, lamentablemente, unos 2 años más. Así que tiene que haber un ente que regule la educación por la calidad, por el servicio. Así no les guste, señores, es un servicio público, no es un pasaje de avión, no es un chocolate ni un televisor. Es un servicio público que no se los haya dicho en 30 años, pues lo lamento. Se los voy a decir todos los días si quieren en la mañanita, ningún problema. Sobre lo demás, soy consciente que el mercado se tiene que autorregular, pero para que el mercado realmente se autorregule, primero hay que incentivar la oferta pública, ¿cierto? Y por otro lado, dado que la educación, Alejandro, ha cambiado, y a mí no me cabe duda que debemos aprovecharla para dar un salto, ¿no? Y que este salto fortifique la calidad educativa y la educación llegue a más niños. Entonces, en ese sentido, es uno, tenemos una propuesta de escuelas concertadas, de inversión pública y privada, para que haya educación de calidad,
a un precio bastante razonable. Hay una propuesta también para que la educación virtual tal cual, donde que existen plataformas muy buenas, de muy buena calidad de educación virtual, entren al mercado a competir. Bueno, ya que tienen que el mercado se autorregule, pues bienvenida a más competidores de buena calidad y a competir se ha dicho. Esa va a ser la mejor manera invirtiendo en la educación pública. Claro, y este nuevo contexto es tal vez una oportunidad para reinventarnos en muchas cosas, el ingreso de nuevos agentes a la competencia, tal vez potenciar el homeschool. Hay muchas formas en las cuales uno no tenga que tomar la decisión entre o pública o someterse a todo el abuso del privado. ¿Qué opinas respecto de la educación pública? ¿Cómo, ya que la mayoría, o por lo menos los lugares más alejados y muchísima parte de nuestra población tiene que acceder a la educación pública, qué podemos hacer para repotenciarla, para tomar en serio este desafío? Y bueno, hay frutos muy buenos en los colegios emblemáticos, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer para que estos buenos frutos se repliquen en todas o la mayor parte de las instituciones educativas públicas? Bueno, primero tenemos que entender que la geografía de Perú es muy diversa y muy compleja, y que hay que ver a la educación pública como el lugar ideal para educarse, ¿no? En Finlandia pasó algo muy parecido a lo que nos pasa el día de hoy, ¿no? Pero fueron mucho más radicales que nosotros, me imagino, ¿no? En los 70, cuando llegaron los 70, la educación privada abundaba, ¿no? Y la educación pública estaba abandonada. Bueno, Finlandia decidió, por ejemplo, estatizar toda su educación para que los que estaban en el gobierno fueran a la escuela pública y de verdad que se pusieran camiseta y dijeran, no, hay que invertir en educación. Pues son buenas épocas, otros años y otro país, pero eso fue lo que pasó. Entonces, debemos de revalorar la educación pública, repotenciar lo que tenemos. Tenemos un 70% de colegios que no tienen servicio básico, bueno, curemos lo que tenemos, más del 70% de colegios antes de faccionar que tengan servicios básicos necesarios. En segundo lugar, tenemos escuelas emblemáticas, bueno, entonces rescatemos esas experiencias y hagamos aquí sí, copien y peguen, ¿no? Repitan formatos que sí funcionan, repitan experiencias que sí funcionan. Y en otro lado, en el lado rural, es mucho más complicado, porque los chicos tienen que caminar 4 o 5 horas para llegar a un colegio, ida de vuelta, exponiéndose. Pues yo aún así incentivaría a la escuela siempre y cuando se use esta red dorsal que tenemos y porque nuevamente fue más afortunada, no le llega a los chicos la conectividad, ¿cierto? Por otro lado, Alejandro, yo no sé si sabías, Perú tiene una oferta de electricidad, una sola oferta eléctrica y energética no le llega a los que más la necesitan. Hay mucha gestión por hacer. Tenemos los recursos, sí, tenemos el dinero también, pero no hay gestión. Entonces, sin eso, vamos a poder seguir sentados en la misma banca de oro sin poder salir adelante. Perfecto. Esto está clarísimo en cuanto al tema de infraestructura, de logística, de manejo, de gestión. Podemos también hacerlo descender al tema de contenidos. ¿Qué podemos hacer para mejorar el contenido de la educación, el tema de la malla curricular, los distintos enfoques que han sido tan debatidos en estos últimos años, la participación de los padres en la delimitación o la programación de este enfoque? ¿Qué tanto consideras tú que debería ser activa o no la participación de los padres? ¿Hasta qué punto dejarles esta labor al Estado o hasta qué punto debe ser algo concertado? Me parece que llega el momento en que sea algo concertado, ¿no? Educación de calidad son niños
bien alimentados, con las herramientas necesarias, que estudien en un lugar digno. Un lugar digno quiere decir pues que el techo no se te venga encima, ¿no? Exacto. Y que tengas donde lavarte las manos. O sea, tus maestros motivados, maestros revalorados, maestros capacitados, que trabajen una jornada y que tengan un sueldo digno y que estén bien pagados. Y sin duda padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia están en nuestro derecho, en la Constitución también, en involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Así que llegó la hora de que se junten con las asociaciones de papás. Los papás tienen que hacer más asociaciones, ¿no? Y de tener un momento en tener una confederación de asociaciones de padres de familia que opinen sobre la educación. Mira, desde el tema de los libros escolares hasta el tema de la currícula. Hoy te puedo decir que el currículo escolar no es lo que debería de ser, que hay cursos que tienen que volver como la cívica, la formación laboral, la filosofía. Entonces, estamos acá hace más de 10 años la filosofía y la cívica, que son los cursos primero que te den este amor por el reino y segundo, las a pensar por qué me están haciendo el esto, ella esto, y te dan este pensamiento crítico. Esto ya no está, entonces lo que tienes ahora, cuando preguntas, entiendes qué cosa quiere decir pensamiento de izquierda o de derecha, y la última encuesta salió que más del 50-60% no sabía. Entonces, eso es lo que pasa, hay cosas que tienen que volver y que es importante rescatar. La educación ambiental, por ejemplo, respeto por la fauna, respeto por la flora, no nada más por los animales domésticos, sino por todo lo que nos rodea. El Perú es un país tan rico que debemos generar en las personas, en los ciudadanos, este respeto. Por eso que cuando hablamos de enfoque, el enfoque que yo propongo es un enfoque en valores. El día que las personas sepan lo que es respeto, lo que es tolerancia, lo que es solidaridad, empatía y generosidad, todo lo demás cae por su propio peso. Por eso yo voy hacia el enfoque en valores. Excelente. Y lo que me gusta de esta plática cuando estamos abordando los temas de educación es que te estás centrando en temas prácticos, en los temas cotidianos, en los temas concretos. Noto cuando se aborda el tema educativo a nivel colegios particulares y a nivel especialistas en educación de los ministerios, que existe una desconexión total, porque mientras los especialistas en educación de muchísimos colegios particulares te hablan de una formación, todo es global whatever, understanding no sé qué cosa, achievement, etcétera, porque prácticamente todo lo manejan en inglés ahora. Uno habla con los especialistas del Ministerio de Educación y cuando plantean los problemas y las soluciones, todo es enfoque de género, igualdad, no sé qué tanto hablan de la construcción de la identidad sexual, o sea, o temas muy etéreos, cosas muy, muy poco concretas que valgan verdades. Creo que ninguno de los dos extremos le va a servir a un muchacho al egresar con 16 o 17 años. ¿A qué crees que se deba tú esta desconexión y esta caída en los dos extremos que, valgan verdades, han demostrado que ninguno de estos dos extremos sirve? Probablemente, Alejandro, a la falta de comunicación con los padres de familia. Yo creo que sí han tenido a los padres de familia como un ente importante en cualquier comunicación, toma de decisiones. Esto no estaría pasando el día de hoy, no estaríamos viviendo lo que hoy vivimos. Lo que yo tengo para otorgar, para dar respuestas, no lo dije antes, pero lo digo hoy, ¿no? Si quieren tomarlo en cuenta para hacerlo, yo feliz, todo lo que sume, llévenselo, se lo dono, lo regalo. Feliz lo hago, porque así soy, me gusta hacer cosas. Es más, le propuse al ministerio que por favor escribiera una que hace como un mes y medio lo vengo diciendo, impriman los cuadernillos, el PDF que les han dado los papás de la escuela
pública con todo el nivel de las familias que están corriendo, imprimiendo cuadernos, los medios, perdón. Si ya tienes ese material, listo. Exacto. Lo han corregido, ¿no? Porque encima venía con campañas gráficas, ¿no? Y el hecho de eso se la gente en casa debería ser también en línea, porque las clases son en línea. Entonces dije, impriman ese PDF, ¿cierto? En cuadernillos, déjense los papás, no gasten, ya no tengan pertenencias viendo en la casa. La otra es, abran el canal de YouTube, ordenen bonito, pónganlo por lado, ¿cierto? Rápidamente. Lo mismo entonces el papá del niño que no pudo ver en la tele o en la computadora o en el celular, en el momento que puede hacer la clase con su cuadernillo de línea, una vez al mes, si es necesaria la presencialidad en medio de la pandemia o la semipresencialidad, una vez al mes, una vez a la semana va la promoción dentro de todo el colegio. Una promoción por día. Eso fue un planteamiento que les hice. A veces se lo tomo. Perfecto, perfecto. Esto funciona básicamente para la educación a nivel urbano. ¿Cómo manejaríamos estas nuevas propuestas, tal vez con las diferenciaciones o adaptaciones que se requieran, para el ámbito rural, aquellos donde los niños pues tienen que caminar 2, 3, 4 horas para llegar al colegio, ¿no? ¿Cómo podemos manejarlo? Primero, hay que fiscalizar la entrega de tablets. Tú sabes que si bien el proveedor ya entregó las tablets al ministerio, y el ministerio no ha cumplido siquiera con entregar el 50% de tablets a los chicos justamente de las zonas rurales. Entonces, necesitan tener tecnología. Sin tecnología no van a poder hacer las clases. Lo primero sería que entreguen esas benditas tablets. Segundo, creo que te lo dije al principio, ¿no? La escuela no tiene que ser siempre la tradicional. La tradicional es ir todos los días a la escuela, sentar y hacer las clases. No, probablemente puedan hacer los chicos que puedan lograr la semipresencialidad, ¿cierto? De su casa, con estos cuadernillos, con sus tablets que ya vienen con los programas insertados, y me parece que se encargan de manera solar, así que no necesitan equipo eléctrico para este caso. Y una vez a la semana, o 2 veces a la semana, ir al colegio para que hagan una supervisión con los profesores que lo avanzado o no avanzado. Esta sería una buena solución, una buena salida. En el caso que las vacunas lleguen, Dios mediante lo permita, ¿no? Y vean lo importante que es la vida y la vacunación, puedan darse las clases presenciales, pero de todas maneras en la escuela rural yo creo que es importante evaluar muchas alternativas. Una, por ejemplo, la de vacunar tiendas de preparación cercana. Yo no sé por qué las prefieren, ¿no? Es mucho más sencillo que estar comprando tablets. Pero no se les ocurrió ponerlas en cada área porque supongo que las escuelas públicas están cerca de los alumnos, ¿no? Exacto, exactamente. Y los alumnos no llegan a salir de televisión, no era más fácil poner una antena repetidora desde el colegio y que transmita la señal. Bueno, es que muchas veces las soluciones más prácticas y las más sencillas son las últimas que se le ocurren a quien debe implementarlas. Ahora, este diagnóstico, esta visión que tú tienes de la educación, prácticamente coincide con cada uno de los distintos sectores de los cuales tenemos que preocuparnos de nuestra realidad actual, porque esto que estamos viendo en la educación se repite en la salud, se repite en la seguridad, se repite en la economía. ¿Cuál es la visión que tú tienes del país como está actualmente, luego de un año de emergencia sanitaria, en sus distintos aspectos, en la economía, en la seguridad, en el trabajo, en la formalización, en el tema de la corrupción? ¿Cómo ves a nuestro país y qué esperanza le ves a nuestro enfermo? Bueno, nuestro querido Perú está en coma, ¿no? Creo que no es muy difícil saber eso. Es un país y estamos en coma. Cada sector está atravesando su propia crisis y es lamentable. Pero así como
me acabo de proponer propuestas, valga la redundancia, en educación, que es un tema básicamente de gestión. Si te das cuenta, para mí, el núcleo de un país son las familias y es la educación, ¿no? No decía la abuelita, así de simple, siembra mal y cosecharás mal. Sí. Bueno, pues siembra bien y cosecharás bien, ¿no? Entonces tenemos, cosecharás bien, ¿no? Ya no va a haber corrupción, ¿no? Va a haber una mejor economía. Por ejemplo, en el tema de salud, se perdieron la idea de médico de cabecera, el médico de cabecera y atención primaria de salud. No es un quedó de lado, pues todos queden en la casa y ya que está por morir, vienen al hospital. No. La atención primaria quedó de lado, entonces es importante y ahora dentro del plan es que existan centros de atención primaria a nivel nacional, pero no solamente para el COVID, sino para cualquier enfermedad. Es mucho más sencillo curar si es que es diagnosticado a tiempo. Pero fuera de eso, se necesita, creo, gente proba, gente con ganas de hacer las cosas, con voluntad. Porque por más que tengas, no sé, 50 diplomas para poner en tu pared, si no tienes esta vocación de servicio y estas ganas de hacer las cosas, pues no mucho no vas a hacer, ¿no es cierto? Que alguien te hace un espacio. Y yo entiendo las personas cuando me dicen, todos son lo mismo, todos son corruptos. No, señores, no todos son corruptos, pero cada uno de los ministerios tiene el mismo problema. Y es por eso que yo elegí mi partido, Acción Nacional, porque cada una de las personas que conozco que forman el equipo tiene esta vocación de servicio y estas ganas de hacer bien las cosas. Cada uno especializado, ¿no? En economía, para reactivarla, ¿no? No quiere decir, vamos a echar todo el tacho y se va a ir, no. Entonces tiene que corregir, se corrige. Y lo que funcionaba bien, pues se repotencia. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, para la corrupción, que le está costando la vida a miles de peruanos? Bueno, acá viene lo que dijo yo, que es modificar los artículos de la Constitución, como que la corrupción sea un delito de lesa humanidad, o sea, aparte de la inhabilitación de por vida en cargos públicos para alguien que se encuentre cometiendo un delito de corrupción. Pero si tú te das cuenta, Alejandro, absolutamente todos los problemas que tenemos se originan porque no existe una conciencia cívica ciudadana. Y eso se logra de una sola forma, que es educando. Perfecto. Has mencionado un tema muy sensible dentro de las propuestas de tu candidato presidencial, que es justo el tema del cambio de constitución. Si estamos hablando de los delitos de corrupción, que son delitos que hay que tipificar, ¿no sería preferible trabajar con cambios en el Código Penal al respecto sin tocar la Constitución, ya que podríamos ponerla en riesgo al exponerla ya al abrirla a un cambio de constitución, que no creo que sea necesario, exponerla a los manejos de otros partidos que quieren prácticamente refundar el país? No creo que queremos... Sí, no, eso es otra cosa. A ver, cambio de constitución no es. Cambio, debería ser un update, ¿no? Una actualización de la constitución, ¿no? Nuestra idea no es cambiar la constitución, sino así como tenemos que actualizar, y todos vamos actualizando, ¿no es cierto? Cada 10 años, cada 5 años, tú te das cuenta que todo se actualiza en la vida. La Constitución también necesita actualizarse para poder enfrentar lo que uno como ciudadano y la familia y todos vivimos día a día. Entonces es importante una actualización. Claro, habría que realizar enmiendas. Ahorita acabamos de tener una actualización de la Constitución donde se enmiendas, exacto, como se hace en Estados Unidos que se hacen las enmiendas. Básicamente eso, lo que sí es necesario, ¿no? Perfecto, perfecto. Y respecto de esas enmiendas, porque son temas que se debatirían en el Parlamento, mencióname 2 o 3 que tú consideres esenciales o importantes de discutir dada nuestra situación actual y dado los resultados que venimos obteniendo
gracias a la Constitución que actualmente tenemos? ¿Qué mejoras introducirían? Mira, yo no soy constitucionalista, porque te mentiría, me estaría mal, metiendo un zapato que no es el mío, pero me puedo adelantar con lo que decía el dicho Victoria Nacional, A ver. ¿no? Que es colocar a la corrupción como un delito de lesa humanidad y colocar al Internet como un servicio también y como un derecho del ser humano o de las personas, o de los peruanos, ¿no? Como un derecho, un servicio público. Eso sería importante. Que no deja de lado que le den los privados, ¿no? Pero que sí sea considerado como un derecho. Perfecto, perfecto. Eso está súper interesante y es muy importante. Ahora bien, muchos partidos proponen cambios sustanciales a nuestra Constitución. Tú, desde tu perspectiva como ciudadana, porque, o sea, aún estás entrando en política, pero aún no eres política, debe ser por eso que hablas de una manera tan lógica y tan práctica. Entonces, tú como ciudadana preocupada por tu país, básicamente para estos 5 años en los cuales tenemos que ser prácticos para sacar al país del hueco en el que estamos, ¿cuáles crees que sean los puntos en común o los puntos esenciales con los que puedas dialogar con las otras bancadas con las cuales te vas a encontrar en el Congreso? ¿Qué es lo que nos interesa a todos en este momento? Bueno, yo vengo con una propuesta de trabajo multipartidario y de cohesión, ¿no? Eso de tener un Congreso, digamos que dividido y polarizado, creo que lo debemos de descartar de la cabeza, porque lo que va a ocasionar va a ser más de lo mismo, un Congreso que se dedica a pelearse y a debatir el día de la flor, en lugar de estar pensando en los ciudadanos y en lo que todos necesitamos, ¿cierto? Si tienes un enfermo en coma y necesitas trabajar con los mejores y poder concentrar las mejores propuestas. Uno no puede ser todista, ¿no es cierto? Porque ser todista acaba siendo totalitario. Y eso no lo queremos. Queremos que cada líder pueda dar lo mejor que tiene de su partido y de esa manera poder hacer una concentración buena de ideas, ¿cierto? Tú eres bueno en esto, ¿cierto? Tú eres bueno en esta parte, tú eres bueno en este sector. Bueno, hay que hacer una cohesión. Yo la verdad es que no tengo problemas para hablar con ninguno. Yo soy pro unificar, pro trabajar en equipo y no tengo ningún problema. Así que mi naturaleza es la de diálogo y es la de vamos a liderar y vamos a hacer que todos participemos, porque no estamos trabajando por nosotros, estamos teniendo una gran responsabilidad que es levantar a un muerto, casi muerto de la cama, y para eso se trabaja en equipo, ¿no? Si no, es trabajo en vano. ¿Con quiénes se puede hacer esto? Yo creo que con todos, me parece que todos tienen las ganas de hacer bien al país, con diferentes enfoques o métodos, ¿cierto? Pero todos quieren hacer bien al país. Así que me imagino que una buena mesa de diálogo, llegar a consensos, ¿cierto? Y avanzar, porque acá lo que se trata es problema, solución, objetivo, estrategia, avanza, 1, 2 y avanza. Pero claro, esa es mi manera de ver las cosas. Y quien no quiera, pues, ¿qué se va a hacer? No quiere, nosotros seguimos, se va a hacer lo que el pueblo necesita, no lo que yo quiera o lo que el Estado quiera, es lo que el pueblo necesita, básicamente, así de simple. Perfecto. Hablando de lo que el pueblo necesita, uno de los puntos esenciales en este tiempo es la falta de seguridad. Otro debate con el cual te vas a topar en el Congreso, el tema de endurecimiento de penas, deportación de extranjeros que delincan, pena, incluso hay algunos que han planteado pena de muerte para el sicariato o pena de muerte para funcionarios corruptos cuya corrupción cueste vidas. Nos hemos topado con candidatos con estas propuestas a lo largo de estas entrevistas. ¿Cuáles serían tus posturas y cuál sería tu voto cuando se vote cada una de estas iniciativas en el Congreso? Mira, yo soy un amante de la vida y estoy bastante segura que una muerte no se debe pagar con una muerte. Correcto. No estoy a favor de la pena de muerte, más sí
soy mucho más drástica, por ejemplo, las penas deben ser acumulativas, eso de que te culpen por la que más años tiene, la verdad que no funciona, ¿no? Eliminaría los beneficios y los indultos que se señalan para los delitos, no sé, del asesinato, del robo. Yo creo que hay que cumplir sus penas y ser acumulativas. Y en el tema de la inseguridad por los extranjeros, bueno, pues, claro, ¿cómo van a ver si es extranjero que está ingresando, en este caso precisamente de los venezolanos, ¿no? A los que tengo varios amigos que se pasan, son muy buenas personas, pueden revisar sus antecedentes. Si Perú rompió diplomacia con Venezuela, entonces no tienen este flujo de información como para saber a Pepito Pérez tienen que ser que no ingresa. Entonces, si no tienen acceso a esa información, esto aplica y en cualquier sector, no tienen cómo filtrar. Entonces, primero, mandaría un embajador de vuelta a Venezuela para tener este filtro, ¿no? Y empezaría a sacar a toda la gente que sí tiene antecedentes, que comete delitos en el país, porque vamos, cualquier persona, cualquier extranjero que viene acá y que comete un delito, pues sí, ¿no? Es extraditable y debe salir del país porque está acá como invitado. Y por otro lado, si Perú no quiere retomar relaciones diplomáticas con Venezuela, bueno, pues eso decide Chile, que ha mandado a su embajador de vuelta y puede tranquilamente trabajar un acuerdo bilateral de cooperación y decirle a Chile que por favor, mira, de esta lista de, no sé, 10.000 personas, ayúdame a saber cuáles sí tienen antecedentes. Listo, asunto arreglado y va filtrando. Bueno, básicamente se trata de un tema de gestión que se ha dejado de lado bastante en este tiempo y que se ha agravado por un debilitamiento sistemático de nuestras fuerzas del orden. ¿Qué podríamos hacer para fortalecer nuestra Policía Nacional que ha sido tan golpeada hasta por iniciativas gubernamentales recientes? Bueno, es responsabilidad de esas iniciativas reivindicar a la policía, porque la policía fue la primera que salió y sin tener la seguridad dio la cara y son miles de los que han perdido la vida. No, yo creo que todos recordamos el caso de soldados, es que no me acuerdo, que creo que reprimió nuevamente a un chico que estaba incumpliendo la cuarentena y en lugar de felicitarlo, lo habían sacado de su puesto, ¿no? Sí, cuando lo que estaba haciendo era poner orden, ¿no? O el policía que fue atropellado y nunca se supo qué pasó con eso. No pasó nada, ¿no? Nuestro país es un país lleno de injusticias y poco solidario a veces. Y nuevamente, la conciencia cívica, ¿tú ves qué tan importante es la educación? Definitivamente. Definitivamente. Veo entonces, por muchas de las cosas que nos has comentado, que eres una persona con una formación en valores bastante tradicional, que es, desde mi punto de vista, algo bueno porque es lo que nos ha venido funcionando como humanidad durante miles de años. Se están planteando muchos temas que responden a una agenda de debate hacia lo que se llama progreso, ¿no? Cada uno tiene conceptos diferentes de progreso, pero se ponen sobre la mesa temas sensibles. Uno de ellos, me imagino cuál va a ser tu respuesta, es el tema del aborto. ¿A favor o en contra? A ver, en contra en el caso de que sea irresponsabilidad de la mujer, responsabilidad de descuidarse, bueno, uno tiene que asumir responsabilidades, ¿no? Entonces, si no te cuidaste, no tuviste precaución, tienes que asumir tus responsabilidades, ¿cierto? Porque así debe ser, ese es mi punto de vista. Pero en los casos de violación, donde la mujer no ha querido, ¿no? Tener relaciones y ha sufrido más abuso, creo que sí debería ser permitido, ¿no? Porque
estarías victimizando victimizando a la víctima. Y eso en ningún sentido está bien, ¿no? Y muchos niñas, más del 70% de mujeres que salen embarazadas son niñas menores de 12 años. Entonces, tú te imaginas una niña de 12 años que ha sido abusada, no tiene idea de lo que es un embarazo todavía, probablemente su vida está en riesgo, obligarla a tener un niño. Correcto. Esa es la postura. ¿Esa es la postura oficial de Victoria Nacional o es tu postura personal? De debatirse este tema, ¿votarían en bloque? Esa es mi postura personal. Esa es mi postura personal. ¿Como partido se ha tocado el tema en agenda? Como partido, nosotros tenemos claro que las niñas violadas deben de ser protegidas, ¿cierto? Y no deben ser revictimizadas. Y la respuesta a la mujer que no se cuidó, bueno, pues no. Ya, correcto. Pero sin duda me vas a mandar a hacer mi tarea y voy a ir a hablar con todos entonces para saber realmente cuál va a ser la postura oficial. ¿Cuál va a ser la postura final oficial, no? Ya. ¿Conoces cuál es la postura de George al respecto o no? No la conozco, te mentiría. Son tantas posturas y son tantos temas que estamos viendo que precisamente no lo ha tocado con George. Perfecto. Respecto de la protección de la niña víctima de violación, que es un delito que creo que a todos se nos encoge el corazón cuando escuchamos de esta triste realidad. Ha habido 2 candidatos presidenciales, creo que más, pero 2 que han formulado entre sus propuestas de manera concreta el tener como especies de centros de acogida. Uno lo llamó cunas salvadoras desde antes de su postulación, el otro centros de acogida para recibir precisamente a estas víctimas, atenderlas, proveerles de asistencia médica, psicológica, alimentación, precisamente para evitar que aborten y luego facilitarles el proceso de adopción. ¿Sería una iniciativa con la cual tú podrías estar de acuerdo? No, definitivamente no. Aunque la niña quiera. Si la niña quiere, es diferente. Ya. Yo creo que uno no debe de imponer, ¿cierto? Porque para eso estamos en libertad. Pero es una niña, ya ha habido un abuso. Yo creo que acá los que van a tener la última palabra van a ser los papás, como siempre digo. Pero uno no debe victimizar a la niña, porque los niños no tienen por qué pasar por momentos que no corresponden a su edad, ¿cierto? Entonces, en lugar de estar pensando en cómo hacer mejor la vida de una niña que ha sufrido violación, mandarla a un hotel o a un centro de acogida, no debemos de pensar en cómo educar a niños o a hombres que no comitan estos delitos y en el caso de violar, que las penas sean tan drásticas para que no se les pase por la cabeza nuevamente cometer una violación, ¿no es cierto? Tener una policía mucho más eficaz y eficiente, ¿cierto? Y el tema de gestión de los posibles casos de abuso que hay, porque a veces los chicos faltan al colegio, ¿no? Y los maestros o los directores pueden avisarle al Ministerio de la Mujer probablemente que el niño está faltando, pero ¿quién hace este seguimiento? ¿Quién se da cuenta si la niña está faltando porque está siendo abusada? Este vacío genera estas consecuencias, ¿no? Niñas abusadas que faltan semanas al colegio. En el colegio se pueden ver muchas cosas, hasta estas. Perfecto. Hay 2 temas ahí sobre los cuales no quiero perder la hilación. El primero, mencionaste que en el caso de las víctimas menores de edad, la decisión, la última palabra deberían tenerla los padres. En Europa, países como España, por ejemplo, se está aprobando o por aprobar legislación para que las niñas, creo que a partir de los 12 años, puedan ser libres de abortar sin consentimiento de sus padres bajo cualquier causal. ¿Estás de acuerdo con este tipo de medidas o no?
No, creo que nuestro país todavía está en pañales para tener este avance, ¿no? Nosotros tenemos que regirnos bajo la madurez de nuestros niños. Creo que no estamos todavía listos. Que en un futuro pueda darse, yo creo que se puede dar. Pero Pero, primero empecemos a lo básico, ¿no? A lo básico, a lo necesario, que Europa nos lleva pues 50 o 100 años de avance en educación. Así que primero pero empecemos con eso. un niño de 12 años acá es igual que una niña de 12 años acá es igual que una niña de 12 años en Europa, ¿no? O sea, la pregunta es por qué flexibilizar unas cosas y otras no. Digo, si a los 12 puedes abortar, podrías sacar una licencia de conducir, podrías tomar alcohol y podrías votar también, porque quiere decir que ya eres lo suficiente maduro Bueno, para tomar eso, por esas ejemplo, decisiones. Eso pasa en Argentina, ¿no? Que a partir de 16 ya puedes votar, por ejemplo. Pero tú sigues siendo menor de edad, ¿no? Entonces, porque pues, claro, ¿no? Si la mayoría de edad es a los 18 y los papás somos responsables de nuestros hijos hasta los 18, pues que sea para todos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿para qué somos papás? ¿Para qué somos papás? Tenemos que educar a nuestros hijos, formarlos de una manera que cuando salgan a enfrentarse al mundo, que cada vez es mucho más convulsionado, mucho más duro, pues tengan las herramientas psicológicas, las herramientas de estudio, ¿cierto? Para que puedan enfrentarse a ese mundo. No los hagamos madurar antes de tiempo. Que los niños sean niños, que los adolescentes vivan su adolescencia. Por eso la formación del ser humano es tan importante, todo en su momento. Antes de volar, tienes que aprender a caminar. Antes de correr, lo mismo, ¿no? Porque si no, pues seguiríamos intentando hacer girar un triángulo y así no es, ¿no? Se tuvo que hacer la rueda. Exactamente, exactamente. Nos está ganando el tiempo. Quisiera finalizar con dos preguntas. La primera es el proyecto político al que te has sumado, Victoria Nacional. ¿Qué busca? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es la visión que tienen de país? ¿A qué aspiran tanto al Ejecutivo como al Legislativo? Por supuesto, mira, el eje de Victoria Nacional es primero la economía familiar, mejorar la economía de las familias, es clarísimo eso. Luego es repotenciar la salud, el eje educativo está dentro del plan de gobierno, lo que es la inseguridad. Que ahí tenés los cuatro principales ejes de lo que es Victoria Nacional. Somos un partido de centro, eso quiere decir que no nos vamos ni con la izquierda ni con la derecha. Somos un partido que valora lo que está en la Constitución, que es una economía social de mercado, que la economía social de mercado no se ha visto como tal, porque nada más se ha visto una partecita que es libertad de mercado, pero la equidad social se dejó de lado. Entonces, nosotros vamos a enseñar y vamos a transmitir lo que es una economía social de mercado, ¿no? No con mano dura, pero sí con mucha gestión y con las cosas simples y claras, porque la gente no quiere mucho floro, ¿no? Quiere que las cosas se las digan y se entiendan fáciles, y más que a floro, accionar. Nosotros en Victoria Nacional lo que queremos y lo que vamos a hacer son acciones más que palabras. Tienes que ver las acciones. Yo misma vengo con un acúmulo grande de acciones feliz y lo sigo haciendo todos los días. Contigo acá sigo sacando ideas y propuestas. Y ese es el espíritu de George, el espíritu con todos los acompañan. Acciones, no palabras. Buena gestión, no buen floro. Política simple, política rápida y eficaz. Eso es. Excelente, Agnieszka. Y la última pregunta va por el tema de la representación. Sabemos que los congresistas son los representantes del pueblo. Cada congresista electo ha asumido un compromiso con la gente que le ha dado su voto y se compromete a representarlos. ¿A quiénes representa Agnieszka Céspedes? ¿A qué sector de la población representas y con quiénes te comprometes a velar por sus intereses en caso de ser elegida congresista? Quisiera que te dirijas a ellos, les
comentes, nos digas a quiénes representas y les hagas la invitación para darte la confianza. Bueno, muchas gracias. Yo represento absolutamente a todas las personas que quieran votar por mí. No hay discriminación ni sesgo. Es del tío hasta la abuela, la mamá, el papá, el amigo, el que tiene hijos y el que no tiene. A los chicos, a los jóvenes que probablemente tengan hijos de acá a 15 años, o de repente al abuelito que dice, esta vez sí voy a votar porque me gustó y me cayó bien. Yo represento a la educación, al bien por la educación. Quiero trabajar por y para los niños. Básicamente eso. Y accionar en pro de eso. Lo que me tome, el tiempo que me tome, el trabajo que me lleve. Yo lo tengo claro, no tengo otra cosa en la cabeza. Con eso, para mí, lo que es el Perú y todos sus problemas, eso van a solucionar. Entonces, señores, el día que les pregunten en qué momento se malogró el Perú, por no usar otra palabra, fue el día que dejó de importarle la educación. Ese día se malogró el Perú. Así que ustedes tienen mi corazón y mi convicción. Si eligen votar por mí, para que yo los represente esta vez y luego del Congreso, van a seguir contando conmigo porque mi voz, Dios no se ha acabado y yo sí creo que necesitamos tener más papás y más ciudadanos que se involucren en política sin antecedentes, sin cosas turbias y que quieran trabajar por el país. Así que este 11 de abril, si se acuerdan, cuando se acuerden de Desca, marquen la campanita de Victoria Nacional y escriban el número 16. Muchísimas gracias, Agnieszka, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por la buena disposición para dialogar, para responder preguntas. Me imagino que por ahí a las redes sociales nos van a estar llegando algunas otras más, así que me imagino que te invitaremos antes del 11 de abril alguna otra vez para tratar temas que nos interesan a todos, básicamente, porque a fin de cuentas este país lo conformamos todos, independientemente de banderas políticas, ideologías, todos somos Perú, ¿no? Te agradezco muchísimo, muchísimo por tu tiempo y te deseo la mejor de las suertes para este 11 de abril. Muchas gracias, Alejandro. Igual para ti, que te vaya muy bien, mucha suerte, muchos éxitos y cuídate bastante. Listo, gracias, Agnieszka. Y bueno, a todos ustedes, gracias, nos vemos. Y para todos, esto fue Observatorio Social. Nos vemos en nuestra próxima edición. Hasta luego.